Hechos 1, capítulo 8. Perdón, Hechos 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor está hablando de que el pueblo va a recibir poder, o sus discípulos en ese momento, para que no se vaya a malinterpretar si ven la prédica por ahí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria. Es punto a punto. Por eso yo digo que el evangelio tiene que correr, porque esas palabras, con esas palabras cerró el Señor su ciclo y le dio un mandato. El evangelio tiene que correr, porque ustedes tienen que salir a las ciudades y predicar el evangelio. Por eso yo los atraje hacia mí, por eso son bienaventurados, por eso yo los bendigo, por eso yo les doy amor, porque yo sé que habrán tiempos de dificultades, pero yo estoy con ustedes. Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué? ¿A dónde estamos parados en ese momento? Porque si somos seguidores de Cristo, la palabra tiene que correr a través de cada uno de nosotros. La palabra no puede detenerse. Nosotros cada uno somos mensajeros de esa palabra. Nosotros cada uno somos mensajeros de las buenas nuevas. Somos mensajeros de un evangelio extraordinario. No de un evangelio como en estos tiempos que se ha tergiversado, el evangelio de la prosperidad. Dios prospera, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden en el Señor. No es que yo abrí la gaveta y ahí están los churupitos. No, yo abrí la gaveta y la encontré vacía. Pero yo seguí orando, yo seguí buscando la presencia del Eterno. Y en un momento yo abrí la gaveta y encontré la abundancia. El Señor dijo que fuéramos hasta los confines de la tierra. Y el evangelio tiene que correr en todo tiempo, porque cada día que nos levantamos nos encontramos una oposición a los estatutos y a lo que Dios ha establecido en su palabra. Ya el hombre no es hombre, ya la mujer no es mujer. Sí, pastor, usted va a decir eso, pero eso es, miren, tenemos que predicar el evangelio y que corra en todo tiempo, y que esta palabra del Señor se meta en nuestros tuétanos, y que nosotros podamos hacer eso en esos vástagos, en esos niños que vienen creciendo ahí. Porque la vida, que de lo contrario, lo que les espera a ellos es un cielo muy gris y muy feo. Por eso el evangelio tiene que correr. La semana que viene estaremos hablando de otro tema relacionado con eso, pero hoy el evangelio tiene que correr. Si usted se pone a decir, bueno, ya lo hemos visto, el capítulo de Romanos 1, versículo 18 al 32, vemos la maldad del hombre. Y cómo el hombre comenzó en su maldad a abandonar el uso y la costumbre de lo que Dios había establecido. Y que comenzaron a hacer muchísimas atrocidades. Entonces el evangelio en ese tiempo con ellos no corrió, porque el hombre lo detuvo, la mujer lo detuvo. Pero ellos conocían la verdad de Dios, su poder, su autoridad. Ellos habían visto la naturaleza, ellos habían visto la creación como le estamos viendo nosotros. Habían visto los árboles, habían visto los animales, y dejaron de obedecer la palabra de Dios por darle culto, honra y honor a otra cosa que no era Dios. Por eso dice la palabra, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Eso es harina de otro costal. Pero es necesario que vayamos refrescando la memoria, porque el evangelio tiene que correr. No me voy a cansar de decirlo hoy. El evangelio tiene que correr. Tiene que correr. Nosotros ya le conocemos a Él, conocemos su poder, conocemos su autoridad, sabemos que nos trajo, nos limpió, nos sacó del lodo cenagoso y nos puso una ropa limpia y hermosa. Nos preparó para algo. El Señor no nos preparó para que vistamos una ropa bonita y parezcamos como que somos unos bigüí en algún lugar. No, para eso nosotros compramos cosas y artesonamos las casas, ponemos un cuadro, una mesita, una repisa, y allí colocamos el muñeco. No para honrar al muñeco, sino que estoy hablando de algo, de un objeto, ¿verdad que sí? Algo inmaterial.
Pero Dios nos ha colocado a nosotros en una posición para predicar el Evangelio. Vamos a tener situaciones, pero tenemos que predicar el Evangelio. Y estamos viendo la maldad del hombre en Romanos capítulo 1, pero si vamos a Génesis capítulo 3, estamos viendo la desobediencia del hombre, que es una cosa desencadena a la otra. La serpiente astuta más que todos los animales que Dios había creado en esta tierra. ¿Qué pasó con ella? Comenzó a comerle la mente a Eva, a la mujer que Dios había creado para Adán, para multiplicar y fructificar la tierra, para que el Evangelio corriera, para que la palabra corriera, para que la enseñanza de lo que Dios había hecho corriera. Pero en un momento determinado fueron desobedientes y Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén y poner allá una espada que blandiera en todo tiempo para que no pudieran entrar y comer del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Porque muchas veces sí somos engañados, pero somos engañados a nuestra conveniencia. ¿Por qué yo digo que somos engañados a nuestra conveniencia? Porque cuando somos advertidos de algo y nosotros corremos hacia ello, entonces lo hacemos de manera voluntaria. Estamos desechando la palabra que Dios ha sembrado en nosotros. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nos ha dado una palabra para que vayamos en pos de ella. Dios nos ha dejado un manual para que caminemos conforme a lo que está ahí. Muchas veces abandonamos el manual y creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a lograr las cosas. La palabra nos dice entonces, nos enseña, no es con tu fuerza, es con mi espíritu. No es con lo tuyo, es con lo mío. Yo soy el que deposito en ti. Yo soy el que pongo gracia en ti. No creas que por tu fuerza tú te vas a levantar. No creas que por tu fuerza tú vas a salir y vas a hacer las cosas. Tú tienes que ponerlo todo en mis manos, porque yo soy el que te envío. Yo soy el que te mando. Yo soy el que te unjo. Yo soy el que te expulso, el que te impulso para que hagas las cosas conforme a lo que yo te estoy mandando. Pero normalmente nosotros metemos la pata. Y el enemigo ha levantado armas a diestra y siniestra. Él no descansa, hermanos. Él no descansa. El enemigo vive maquinando las 24 horas del día cómo hacer caer a cada uno de los hijos de Dios. Y tenemos que ser avisados. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, que podamos respirar su aroma, para que cuando venga ese olor fétido de lo que el enemigo levanta, nosotros podamos decir, no es por aquí, es por allí. Porque Dios me mandó a que su palabra corriera, no a dejarme seducir de la sutileza del enemigo. Nuestra sociedad se ha inclinado en el día de hoy por lo más fácil. Y entonces le gusta lo más fácil, pero lo más caro. Como que no hay una compensación. Si usted pone en un peso, esas cosas no se dan. Porque al que le gusta lo más fácil, no tiene peso el argumento de lo que hace, pero le gusta lo más caro. Y hay una descompensación en esas cosas. Por eso nosotros vemos cómo crece la corrupción. Por eso nosotros vemos cómo se tuerce la verdad en este tiempo. Por eso nosotros estamos viendo tantos casos judiciales en este tiempo. La Procuraduría dice que existen 500 casos de corrupción pendientes y lo están trabajando poco a poco. El Evangelio tiene que correr, hermanos. El Evangelio tiene que correr, tiene que meterse en esa gente. Tenemos que entender que es trabajando como se hace el bien, que es laborando, que es conforme a la fuerza que Dios nos da. Es que tenemos en un momento determinado entender, tenemos que ver que cuando las cosas van mal, o cuando vamos el camino a hacer el mal, Dios nos está redarguyendo para traernos al camino de la verdad. Por eso los cristianos, cuando caen en esos problemas, se levanta el mundo entero y viene como una ola para arrasarlo. Por eso no se perdona lo que se está viendo en el día de hoy.
Por eso muchos ministerios, yo no voy a hablar de nadie en específico, yo voy a hablar de muchos ministerios que han caído porque se han dejado llevar por esa ola de crecimiento y de tomar lo más sencillo y lo más fácil. Y lo que viene de la mano de Dios es lo que trae prosperidad. No añade tristeza con ello. Por eso tenemos que estar prestos a hacer correr el evangelio, enseñarlo a los hermanos, vivirlo nosotros mismos para poder predicarlo. Es que tenemos que vivir ese evangelio. Tenemos que predicar lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos que predicar que Cristo nos salvó. Tenemos que enseñar de dónde Dios nos sacó. Tenemos que decir las cosas que Dios ha hecho a favor nuestro. ¿Qué usted cree que hizo ese paralítico que llevaron entre 4 y cuando vieron la multitud que no cabía, que lo metieron por el tejado haciendo un hueco, que el Señor le dijo, levántate y anda? Y que comenzó la gente a cavilar y a mirar y a ver y a cavilar en su corazón y a tener pensamientos contrarios. Y el Señor le dice, ¿por qué cavilan en vuestros corazones? Sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad, potestad para en esta tierra perdonar pecados. Aquí te digo, levántate y anda, toma tu lecho y vete para tu casa. ¿Usted cree que ese hombre iba a poder estar tranquilo? Ese hombre tenía que correr y decir la buena nueva que vinieron a su vida. Ese hombre tenía que predicar ese evangelio de salvación, ese evangelio de sanidad. Eso que Dios hizo para su vida. Y nosotros estamos llenos de cosas que Dios hizo por nosotros y tenemos que decirla. Pero muchas veces no hablamos porque tenemos vergüenza. Si no predicamos el evangelio, nosotros que tenemos la obligación y la responsabilidad de predicarlo, solamente voy a decir que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare y tenga misericordia de nosotros. Porque mire, el mal se ha levantado como una ola. ¿Sabes? Cuando estamos en la playa y viene una ola y nos metemos y nos dejamos llevar por la ola. Pero cuando viene esa ola fuerte, que crece, ¿sabe lo que viene? Viene a arroparnos. Ahí no hay forma en cómo nos pongamos en medio del agua. Ahí nos va a llevar. Y eso es lo que está creciendo, esa ola de maldad. Porque el enemigo a diestra y a siniestra, como he dicho, está levantando sus armas. Él no se ha quedado dormido, es una tras otra. Él castiga por un lado, castiga por el otro. Él tira por un lado, tira por el otro. Pero nosotros tenemos palabra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza. Yo no sé cuántos lo creen, yo lo creo. Hubo un momento determinado en nuestra vida que nos dijeron, mira, no hagan esto, no hagan aquello, porque realmente los están acechando. Y que el programa y que lo de Dios, que sé yo cuánto, nadie es más grande que Cristo. Si quieren llegar a nosotros, tienen que llegar a Cristo primero y arrancarnos de su mano. Porque estamos en Él. Esa es nuestra confianza. Estamos en el amado. Amén. Hoy no tenemos que esperar, miren, hoy no tenemos que esperar que nadie venga y nos lleve una noticia. Todos se acuerdan, mucho tiempo atrás, no voy a mencionar edades para que nadie se sienta aludido. Ni los que cumplen años, ni los que ya cumplieron. Pero hoy no tenemos que esperar que nos llegue alguien que nos diga que escuchó a Radio Guarachita allá en el campo para que venga aquí. Este es un boletín más de Radio Guarachita, HIAW. No, ya nadie tiene que esperar eso. Ya en los lugares más recónditos de los campos, el campesino tratando la SA, deja de dar la SA para sacarse de bolsillo el celular para ver cuál es la noticia que le está entrando. Entonces ya nadie tiene que esperar. Pero estos pulpos del día de hoy, estos pulpos que compran los dueños de las estaciones de radio, de televisión en el mundo entero, tergiversan la noticia y hablan a lo que a ellos les conviene, pero nunca predican de Cristo. Porque es un programa que hay del nuevo orden mundial, porque es un programa que hay de los globalistas que se están haciendo del mundo para hacer lo que ellos quieren. Por eso tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que usar los mismos medios que ellos tiran para bombardearlo con la palabra de Dios, con un mensaje de Dios, como un mensaje que corra desde República Dominicana a Santiago, a cada municipio, a cada provincia, y luego
A los fines ellos se van a encargar ellos mismos de propagar el evangelio, porque sus redes van a servir para eso. Porque si lo tienen para el mal, tiene que funcionar para el bien, porque nadie puede restringirlo hasta ahora. Hasta ahora. Pero hay una palabra contra estas personas que a mí me encanta. En el libro de Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. Y vamos a tener un poquito de Biblia en el día de hoy. Siempre tenemos Biblia, pero hoy vamos como a Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Esos medios de comunicación tienen su pedacito ahí. Dejen de estar difundiendo mentira y engaño. Dejen de estar haciendo lo que Dios no ha mandado. Esos acontecimientos acaecidos en las últimas décadas: hambre, miseria, asesinatos, muertos. Estamos viendo cómo está inmersa la sociedad en el día de hoy. Estamos mirando la condición de Cuba, que Dios tenga misericordia de los cubanos. Estamos mirando la condición de Haití, que Dios tenga misericordia. La de Argentina. Estamos mirando la condición de Nicaragua. Entonces la palabra dice, hay un proverbio que dice por ahí que cuando veas la barba de tu vecino, ¿verdad?, pon la tuya en remojo. Cuando tú veas que arde el rancho ajeno, pon lo tuyo en remojo. Y entonces nuestra forma de poner en remojo el rancho, este territorio que Dios nos ha dado, que está sostenido en las manos del Eterno, porque ahora también hay un plan. Ya comenzó BBC News con un plan de que República Dominicana y Haití, mire mi hermano, Jehová reprenda al diablo. Y le voy a decir por qué. No aman a Dios ni a su Hijo Jesucristo. No hay doctrina, no hay religión. Entonces no tenemos ni parte ni suerte. Podemos orar para que Dios levante hombres y mujeres que vayan a cambiar el curso de la historia en Haití. Que Dios levante hombres y mujeres haitianos que cambien el curso de la historia allá. Pero República Dominicana, que Dios tome el control y nos saque de la agenda de ese plan globalista. En el nombre de Jesús. Y que nos esconda en el hueco de sus manos. Y que dañe todo consejo. Y que provoque en ello pleito y contienda internamente. Pero que República Dominicana quede fuera. Porque República Dominicana es para Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso el Evangelio tiene que correr. Por eso la palabra tiene que correr. Tenemos que estar conscientes y sembrar la semilla. Tenemos que enseñar que a través de Jesús, que murió en la cruz, Él fue que nos dio vida abundante. Se despojó de toda autoridad, de todo lo que tenía, y fue a una cruz y murió por cada uno de nosotros. Tenemos que darle la gracia cada día que nosotros nos levantamos. Cada vez que abrimos los ojos, tenemos que decirle: bendición, papá. Antes de nosotros levantarnos y tener cualquier pensamiento en nuestra mente: Señor, gracias porque abrimos los ojos, porque por tu misericordia estamos aquí. Es por tu misericordia. Hechos capítulo 8, del 1 al 8. Y vamos a ver ahí el desarrollo de la palabra, ¿no? Dice así: y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Consentía en su muerte. Estamos hablando de Esteban. Y dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Mis hermanos, vamos a tener persecución y eso no nos lo va a quitar nadie. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Evangelio estaba corriendo, aunque la iglesia estaba en persecución. El Evangelio seguía corriendo con aquellos que no habían sido atrapados, con aquellos que Pablo no le estaba sacando de la casa por los cabellos y llevándolos a la cárcel. Había un remanente, como dice el hermano Salvador, había un remanente que estaba predicando el Evangelio. Iglesia, vamos a predicar el Evangelio.
Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mientras algunas ciudades están siendo asoladas, otras están recibiendo el evangelio del reino. Por eso el evangelio no tiene que parar. Por eso el evangelio tiene que correr. Porque aquellos hermanos que están siendo alimentados, están siendo preparados para un momento determinado poderle llevar consuelo de la palabra a los que son asolados. Por eso usted y yo estamos aquí, porque estamos recibiendo consuelo de la palabra, porque estamos recibiendo alimento, porque nos estamos instruyendo en la palabra, porque cada día que nos juntamos, cada día que nos vemos a través de las redes sociales, a través de ese Zoom, cada miércoles que usted viene y se conecta en el ministerio de intercesión, está haciendo una obra extraordinaria. Estamos trabajando para la obra. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé las fuerzas, que quite de nuestros corazones aquellas cosas que están impidiendo, que nos están impidiendo avanzar. Entonces muchas veces los predicadores están en su momento. Estamos leyendo de Felipe, vimos que el evangelio corría, y entonces vimos cómo Felipe le predicaba a Cristo. Y en un momento de ebullición de Felipe predicando el evangelio, la gente detrás de Felipe corriendo y mirando las señales, los prodigios y los milagros y las sanidades que se estaban produciendo. En un momento determinado que este hombre está así, muchas veces así estamos los predicadores, creemos que estamos en una casa, la gloria de Dios se está manifestando, y de repente hace así, el Señor cambia los planes. Dice: pero yo estaba bien. ¿Y qué pasó? El Señor me desarticuló. No, Dios no hace nada imperfecto. Dios todo lo que hace, lo hace de manera extraordinaria. Vamos al mismo capítulo 8 del libro de los Hechos, al versículo 26 hasta el 40. Dice: y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate. Ay. Felipe está predicando. Felipe está en su punto bueno. Y dice el ángel: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Wow. De un lugar donde hay gente, el Señor nos está mandando como un lugar desierto. Usted hace como cuando no le gusta, como que, ¿y qué pasó ahí? Entonces dice: entonces él se levantó, fue obediente. Entonces el evangelio tiene que correr con gente obediente. El evangelio tiene que correr con gente obediente. Esos pistolas 45 encaquillados ya no. El evangelio no va a caminar ahí. Y dice: entonces él se levantó y se fue. Y sucedió. Ahí vemos. Ahí comenzamos a ver ya que lo que Dios hace siempre es perfecto, que no tiene ninguna. Dice: un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Había fiesta y estaba adorando en Jerusalén. El tipo no era una persona con condición económica fea. El tipo estaba puesto sobre los tesoros de esa reina en Etiopía. El tipo manejaba recursos y era el hombre que decía lo que había, cuánto había, era el contable. Y el hombre andaba buchú y tenía buchú. Entonces el Señor lo pone, pero ¿saben algo? Tenía mucha abundancia material, pero tenía sequía espiritual. Entonces estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, oiga bien, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero entiende lo que lees. Usted ve por qué hay que ser osado en el Evangelio. Usted sabe por qué tenemos que ser frescos en el Evangelio. Por eso es que tenemos que ser atrevidos en el Evangelio. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo podré,
si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Estamos hablando del hombre más grande que ha pisado esta tierra. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que nosotros le servimos, adoramos, y por Él abrimos las puertas de esta casa, y por Él encendemos la corriente y los aparatos de música para adorar su nombre. Estamos hablando de aquel que nunca nos ha desamparado. Estamos hablando de aquel que aún en nuestros momentos más lúgubres Él pone una luz al final del túnel y nos bendice con grandeza espiritual. Estamos hablando de lo más grande que nunca pasará de nuevo por la tierra cuando Él vuelva. Cuando Él vuelva. Pero hasta que Él no venga, absolutamente nadie será más grande que Él. Como dice la palabra, no un Salomón con toda su gloria se vistió así. Y dice: en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Pero fíjense algo: iban por el camino y comenzó a anunciarle. Inmediatamente comenzó a llenarlo de la palabra. No comenzó a perder tiempo, comenzó a instruirlo y a decirle y a decirle. Y desde ese momento comenzó a hablarle de la escritura. Y él dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. Para el carro, para el carro, aquí hay agua. Y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya el hombre aceptó al Señor en su corazón. Ya de donde Dios sacó a Felipe, que envió al ángel y le dijo: métete en el desierto. Y luego que se lo metió en el desierto, venía la carroza por ahí. Pero él fue astuto, comenzó a caminar al lado de la carroza. ¿Qué tú lees? ¿Entiendes lo que lees? Hay una condición, hay una relación que cuando predicamos el evangelio tenemos que entrar. Hay una brecha que se abre para que nosotros entremos. Y lo voy a decir después lo que me pasó. Entonces dice: y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Los estudiosos dicen que habiéndole predicado a este hombre, se abrió una brecha para entrar el evangelio a África del Norte. Porque ya este hombre, con poder y autoridad que llegara allí, iba a hablar de su experiencia y del cambio que Cristo hizo en su vida. Por eso nosotros tenemos mucho de qué hablar, de qué Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dice, y ahí cierro la parte de Hechos: pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Volvió de nuevo, el Señor lo enganchó a predicar el evangelio donde había mucha gente. Hay un momento determinado que tenemos que salirnos del camino. Como dijo el Señor: es necesario que yo pase por Samaria. Y hay problema. No es necesario que yo reconecte eso. Es necesario que en un momento determinado la palabra corra en ese lugar y comience a disiparse toda nube que hay en ese momento, en ese lugar. Entonces, tenemos que predicar el evangelio, porque de una manera u otra hay gente que necesita ser alcanzado por nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso ha hecho el Señor con nosotros. Y yo traigo esa palabra hoy, porque justamente leyendo esa palabra, sentado en el banco de un tribunal, me abordó un abogado
Y comenzó a recitarme la Constitución, las leyes, los reglamentos. Todo el hombre se lo sabía al dedillo. Y yo comenzaba a decir, pero si tú te supieras así la palabra, qué gran... Yo por dentro de mí, pero el hombre no me... Y yo decía, dame una brecha para yo meterle la palabra, para yo introducirlo en el Evangelio, para yo introducirle la palabra. Y el hombre comenzó a hablar de muchísimas cosas que él mismo planteó. Y comenzó a decir esto, aquello y lo otro. Y en una el hombre estaba bien, pero en el otra él se contrariaba. Y yo decía, wow, hace falta que predicarle la palabra. Pero el hombre me tenía tan mareado, no me dejaba avanzar en lo que yo leía ni nada, que yo decía... Él decía que predicar el Evangelio. Yo le dije, Señor, que su número llegue rápido, que se vaya. Pero muchas veces nosotros pensamos que los sabios no necesitan la palabra. Muchas veces nosotros pensamos que ellos no necesitan absolutamente nada. Y es la equivocación más grande que nosotros tenemos. A lo mejor ese hombre pedía gritos por dentro. Pedía gritos por dentro que le fuera mencionada una palabra. Y a lo mejor yo en Belén con los pastores. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir quién sí y quién no? Yo no soy nadie. Yo solamente soy el instrumento que debe llevar la palabra, guste o no guste. Punto. Si él no me quiere escuchar, ya le fue predicada. Si él no quiere abrir su oído, ya esa es su condición. Pero no puedo dejar de predicar el Evangelio porque a él no le agrada. Entonces yo tengo que accionar en esa parte. Muchas veces en unas reuniones uno no encuentra como... Pero ¿sabe algo? La palabra dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Nosotros tenemos las armas. Tenemos que comenzar a emplearlas para que el Evangelio pueda correr. Muchas veces nosotros creamos una barrera para poder acceder. Y en esa barrera hay un sinnúmero de limitantes. Pero cuando vemos esa barrera que es puesta en nosotros, no es Dios que nos está hablando. No es Dios quien está ministrando a nuestras vidas. Es el diablo que está poniendo en nosotros esos pensamientos que comienza a decir, esa gente no te va a escuchar. Esa gente no tiene necesidad. Esa gente vive muy bien. Esa gente esto, aquello y lo otro, ¿sabe? Porque en la abundancia que hay en la gente, siempre hay una carencia. Entonces, hermano, dame el favor. Disculpe. Una ilustración con la gente que nosotros creemos que tiene de todo, que no necesita nada. Tiene familia, tiene casa, tiene dinero en el banco, tiene abundancia de todas las cosas, de todas las clases de bienes y tiene un buen tesoro. Pero cuando lo abrimos, yo te veo ahí adentro. Cuando abrimos y vemos lo que hay adentro, están necesitados de que se le predique la palabra, porque el cofre está vacío. Su alma pide a gritos que nosotros le demos una palabra. Tienen una necesidad de escuchar quién es Dios, de escuchar quién es Cristo. Tienen una necesidad de que sea predicado el Evangelio, de que comience, como hizo Felipe con el eunuco, comience a predicarle a Cristo y comience a llenar cada espacio vacío que tiene su vida y llenarlo de la palabra de Dios para guardar un buen tesoro dentro de él. Denle un aplauso al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que el Evangelio corra a través de nosotros. Es la necesidad de que yo tengo que activarme. A usted el pastor, sí, yo soy el primero que tengo que activarme cuando las cosas me están corriendo bien. Yo soy el primero, a mí que tiene que servirme el sombrero, los zapatos, la correa tiene que servirme a mí. Todo, absolutamente todo, para poder transmitir el mensaje, así como mi esposa ahora, para que el mensaje llegue. No sé cómo va a llegar el mensaje si no ha trabajado al mensajero primero. ¿Cómo se va a difundir entre los oyentes? De una manera u otra, ese mensaje tiene que correr.
no tendremos oposición. Claro que tendremos oposición. Todo lo que huele a Cristo, todo lo que huele a Dios, tiene oposición en el mundo espiritual. El enemigo no va a estar contento de que prediquemos el evangelio. Nosotros nos metimos por ese barrio ahí atrás en una actividad que hubo aquí del concilio, y tenemos tarjetas por ahí de los que confesaron cuánto vinieron a la iglesia. Nos bloquearon, ponían cosas feísimas en su fondo y se les mandaban mensajes y se les llamaba por teléfono para invitarlos a las actividades cuando estaban en pie las actividades de los jóvenes. Ninguno quiso venir. Hay que volver de nuevo allá. Hay que entrar de nuevo. Hay que conquistar la zona. No podemos estar en la zona de confort. La iglesia, esa eclesia en el griego, es hacia afuera. Hacia afuera es que trabaja la iglesia. Por eso el mandato fue: esperen aquí hasta que venga, sean investidos del Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria. Entonces el Señor dice: me seréis testigos aquí al frente, en el barrio, a aquel lado de los ríos, por aquí, por allá. Y entonces, después que eso corra con ustedes por ahí, entonces se van a ensanchar y se irán a las naciones. No podemos tomar un avión a que el evangelio corra afuera cuando en casa no ha corrido. Es difícil eso. Muchas veces vemos gente que están predicando por allá y aquí no ha hecho nada. Hay que hacer aquí, hay que levantar, hay que predicarle a la gente, porque nosotros necesitamos predicarle a nuestro pueblo. Nosotros necesitamos que la gente abra los ojos. Nosotros necesitamos que a los niños ahora le corra el evangelio. Necesitamos empaparlo. Como cuando usted agarra una colonia buena que le gusta y se la impregna para oler bien. Así hay que empapar a los niños de la palabra en el día de hoy. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, porque cuando venga el día malo, él va a tener de ese baúl de dónde sacar de ese baúl para enfrentar las acechanzas del enemigo, que no es tan fácil allá afuera en el día de hoy. Que esa gentita que hay no está fácil. Entonces el evangelio tiene que correr por múltiples cosas, y por esa el evangelio tiene que correr. Y no suelto a Hechos, porque en Hechos se sucedieron las cosas más grandes en el principio del evangelio. Y vamos a Hechos capítulo 2. Ya estoy terminando, mis hermanos, pero aún no concluyo. Es una mala costumbre que tiene el pastor. Hechos capítulo 2. Habla de cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos allí, y vino como un viento recio, y comenzó la manifestación de la palabra, y comenzó la relación de la palabra, y el estruendo que hubo, y la manifestación del Espíritu Santo, y que fueron lenguas repartidas, y todos los que estaban allí, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, los escuchaban predicar, hablar en su propio idioma, y decían: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que se mueve en este lugar? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Pues la venida del Espíritu Santo, que arrasó con todo y comenzó a cambiar la gente, y la gente comenzó a escuchar. Le fue predicada la palabra porque lo estaban escuchando hablar en sus propias lenguas. Y en un momento determinado dijeron: están llenos de mosto, están borrachos. Y salió Pedro a la defensa del evangelio. Nosotros somos puestos para defensa del evangelio, no para pelear, porque la palabra no se discute, pero sí para hablar de la palabra de Dios, para derribar los argumentos del enemigo. Para eso está puesto el evangelio. Y Pedro salió adelante y dijo: no es como ustedes están pensando, ni lo que ustedes están viendo de borracho. Es la manifestación del Espíritu. Y comenzó a hablarle Pedro. De la palabra. Y cuando comenzó a hablarle de la palabra, la multitud que estaba allí se lo con la boca abierta. Y cuando comenzó a decir, miren lo que pasó en Hechos 2. La venía con esa posición, pero no importa. Dice el 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para los que están lejos y para los que están cerca, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Eso es una promesa. Y le está predicando el evangelio a esa gente que están allí. Y le dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta es la predicación. Estaban esperando tranquilos, y cuando estaban esperando la manifestación del Espíritu que se produjo allí, fue algo extraordinario, súper extraordinario. Y muchos aceptaron y otros comenzaron a claudicar, como siempre. Esa es la oposición que vamos a tener. Muchos se van a levantar a favor, nos van a seguir. Otros van a claudicar, otros van a decir que no, van a hacer oposición, como le hacían al apóstol Pablo, que donde quiera que predicaba, se le levantaba un grupo y se le aparecía aquí y se le aparecía allí. Estaban como la sopa en todos lados. Pero no importa. Usted tiene un llamado, pero tiene una unción, y tiene una gracia y una protección divina. Como le dijo el Señor a Josué, nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Iglesia, Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos visto. Hemos pasado todo un año de pandemia, y aunque a algunos nos ha dado el COVID, estamos de pie para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No es para más nada. Y la mayoría hemos sido vacunados. Dicen que la vacuna tiene un efecto secundario, pero yo he declarado en el nombre de Jesucristo que el efecto que hace es el que Dios dice en nuestros cuerpos, en el nombre de Jesucristo. Que aún tenga algo diferente, la acción y el efecto de la que nos ponen a nosotros es la de Cristo. Comeré cosas mortíferas y no te hará daño. Yo creo en esa palabra. Y si yo la creo, yo la vivo. Mi trabajo es creer. Dice en la canción de Marcos Yaroide, el de Dios es hacerlo lo posible de todas las cosas. Entonces, todos fueron tocados por el mensaje. Dice que se convirtieron como 3,000 personas. No importa si donde nosotros prediquemos el evangelio se convierte uno. ¿Saben qué? Uno contagia multitudes. El eunuco, ¿a quién le fue predicado? A uno. ¿Y hacia dónde iba? Hacia donde había mucha gente. Y predicarle la palabra a uno que contagie a otros, se multiplica el evangelio. El evangelio tiene que correr. Nosotros no somos lo que podemos, nosotros no somos lo que tenemos que detener el evangelio. Nuestro trabajo es predicarlo, y el de Dios es traer las almas a la casa, a su casa, las almas convertidas, para que a su vez sean más multiplicadores. Por eso nosotros vemos muchas iglesias que se afanan en crear células y un sinnúmero de cosas. Es porque realmente hay una visión que es para que el evangelio corra. Sabemos que en estos tiempos estamos un poquito detenidos, pero no podemos dejar que el evangelio corra. Cuando nosotros nos conectamos los miércoles, debemos traer personas que no tenemos que empezar el evangelio para que compartan un ratito. Es una hora que estamos ahí, una hora y algo. Y en esa hora y algo podemos tocar a alguien para que el evangelio lo alcance y pueda comenzar a transformar las casas. Muchas veces en la casa no todos conocen de Cristo, pero nuestro modelaje nos va a hacer venir a los pies de Cristo. Así que no tengamos en poco o mucho a nadie delante del Señor. Nadie es mayor que Dios. El Señor es quien va a poner palabra en tu boca para predicar el mensaje del evangelio. Solamente levantémonos diariamente. Yo, cuando me estoy levantando diariamente en mi tiempo de oración, estoy diciendo: Señor, ponme hoy en el camino alguien que necesite de tu palabra. ¿Sabe algo? Ese día se me escapó ese hombre en el tribunal, se me fue. Pero ese mismo día, el Señor, aunque no le prediqué a ese, tuve que alimentar a otro que tenía hambre. Entonces Dios hace de una manera extraordinaria que si por un lado se va uno, hay mucho trabajo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Tenemos que multiplicar, tenemos que orar para que las iglesias se multipliquen.
Tenemos que comenzar a orar en la dirección correcta para que el Evangelio se expanda. Nosotros necesitamos, mis hermanos, necesitamos que el Evangelio corra con hombres y mujeres, con compromiso de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere ganar terreno. Quiere ganar terreno. Si el pueblo de Dios se duerme, el enemigo lo va a hacer. Pero si el pueblo de Dios se levanta, le va a ser muy difícil. Le va a ser muy difícil ganar terreno. Porque cuando nosotros estamos despoblando el infierno para poblar el reino, como dice un hermano predicador, estamos ganando almas para Cristo y nos estamos sintiendo bien. Cuando usted termina la labor del día, que lo realizó todo a nivel de labores, de su empleo, de lo que sea, y cuando se va a su casa, siente una satisfacción en un momento determinado porque cumplió con su compromiso del día. Asimismo, cuando nosotros vemos a alguien que está necesitado de Cristo y que confesó su nombre y que a través de la predicación de la palabra fue alcanzado, ese día nosotros nos sentimos doblemente mejor, porque Cristo entró a una vida que se había perdido. Y hay un gozo en el cielo. Hay un gozo en el cielo por esa alma. Entonces yo concluyo. Señor, gracias por la palabra de este día. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes y a predicar el Evangelio sin esperar que la persona sea quien lo decida, sino que tú saltes en nuestro corazón con el deseo y el anhelo de llevar tu palabra a ensanchar tu reino, a ganar almas, a enseñar. Padre amado, tú eres quien cambia nuestras vidas y no el hombre de manera común, sino tú solamente a través del llamado de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.